¿Y si te dijera que una instalación considerada impenetrable fue borrada del mapa en menos de un minuto, sin que nadie detectara el ataque? Quédate hasta el final, porque esta historia revela cómo la guerra moderna alcanzó un nivel de precisión que desafía toda lógica. Dale like, suscríbete y comparte para no perderte más relatos de operaciones que el mundo casi no conoció. Fue una noche que comenzó como cualquier otra en la región, con el cielo despejado y un silencio que parecía prometer tranquilidad. Pero a las 2:23 de la madrugada, todo cambió. Un destello fugaz, casi invisible a simple vista, marcó el inicio de uno de los ataques más precisos y calculados de la última década. La instalación estratégica que había sido considerada intocable fue alcanzada por una lluvia de misiles guiados con una exactitud que parecía imposible. Lo que siguió fue una cadena de eventos que cambiaría por completo la forma en que el mundo veía la guerra moderna. Esta es la crónica completa del ataque con misiles de precisión contra una instalación estratégica, una operación que combinó inteligencia artificial, espionaje satelital y una sincronización milimétrica que dejó atónitos incluso a los analistas militares más experimentados. La instalación se encontraba en una zona remota del desierto, rodeada por cordones de seguridad, radares de defensa aérea y sistemas antimisiles de última generación. Se trataba de un complejo subterráneo que albergaba material de investigación nuclear y sistemas de comunicación críticos para el país objetivo. Durante años, los servicios de inteligencia extranjeros habían intentado penetrar sus defensas electrónicas sin éxito. Los muros de concreto reforzado y la profundidad a la que se encontraban sus laboratorios parecían garantizar su invulnerabilidad. Sin embargo, nada es realmente invisible cuando la información fluye en la era digital. Todo comenzó semanas antes del impacto, cuando un satélite de reconocimiento captó patrones de movimiento inusuales en torno a la instalación. Pequeñas luces infrarrojas, detectadas en horarios específicos, revelaron que ciertos vehículos ingresaban y salían en horarios sincronizados. Aquello llamó la atención de los analistas. Era un patrón que solo aparecía cuando se transportaban materiales sensibles. La Agencia de Inteligencia de Defensa, en colaboración con una red de vigilancia electrónica global, comenzó a mapear cada entrada, cada descarga, cada pausa en la rutina del personal. Era como observar un reloj que se repetía sin fallas hasta que supieron exactamente cuándo y cómo atacar. Los misiles seleccionados no eran comunes. Cada uno estaba equipado con sistemas de navegación de doble referencia, guiado inercial y corrección satelital en tiempo real, además de sensores ópticos que ajustaban el rumbo durante el descenso final. Eran armas que no solo seguían coordenadas, sino que veían su blanco. El modelo elegido, de fabricación avanzada, tenía una capacidad de desviación de menos de 1 metro, algo que hace una década habría sido considerado ciencia ficción. Además, contaban con inteligencia artificial capaz de distinguir estructuras falsas o trampas térmicas. En otras palabras, los misiles sabían exactamente dónde golpear, incluso si el enemigo intentaba engañarlos. El lanzamiento se llevó a cabo desde 3 plataformas diferentes, situadas a cientos de kilómetros del objetivo. 2 eran bombarderos furtivos que volaban a altitudes extremas. El tercero, un submarino que emergió brevemente en una zona del mar restringida, lanzó su carga y volvió a sumergirse sin dejar rastro. Todo estaba perfectamente coordinado. Los relojes marcaban la misma hora, 2:23. La trayectoria de los misiles fue calculada para que llegaran al blanco con diferencia de segundos entre sí. El ataque debía durar menos de 1 minuto. Mientras tanto, dentro de la instalación, el personal de guardia seguía sus rutinas habituales. Algunos revisaban pantallas de control, otros patrullaban los túneles. Nadie imaginaba que sobre sus cabezas, a cientos de kilómetros de altura, los satélites ya seguían el vuelo de los misiles, enviando datos constantes a un centro de mando que supervisaba cada movimiento. A las 2:26, las alarmas antiaéreas detectaron anomalías, pero era demasiado tarde. Los misiles descendían a velocidad hipersónica, superando Mach 6. En cuestión de segundos, el cielo se iluminó con un destello blanco que partió la noche en 2.
El primer impacto perforó la capa superior del complejo, abriendo un cráter de más de 30 metros de diámetro. El segundo se introdujo por la misma abertura, penetrando más de 40 metros bajo tierra, antes de detonar con una precisión quirúrgica. El tercero, ligeramente desviado hacia el sur, destruyó las líneas de comunicación y energía, dejando a toda la base en silencio. Todo ocurrió en menos de 45 segundos. Lo que durante años había sido un punto neurálgico de defensa nacional, quedó reducido a polvo y humo. Si hasta ahora te sorprendió la precisión del ataque, espera. Lo que viene a continuación revela los fallos ocultos y las piezas que hicieron posible la operación. Si te interesa la tecnología detrás de la guerra moderna, deja tu comentario con la pregunta que quieras que responda en próximos posts. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más gente conozca esta cronología. Lo más asombroso no fue solo la precisión del ataque, sino la forma en que se evitó cualquier daño colateral. A escasos kilómetros del objetivo, había una pequeña aldea con poco más de 200 personas, y ni una sola casa resultó afectada. Los misiles habían sido programados para evitar cualquier estructura fuera del perímetro exacto. Esta fue la parte que más impresionó a los observadores internacionales. El poder destructivo se había usado con una eficiencia nunca antes vista. Horas después, mientras las imágenes satelitales confirmaban la devastación total, el mundo despertaba con titulares que hablaban de un ataque quirúrgico sin precedentes. Los portavoces del gobierno afectado afirmaron que se trataba de una violación grave del derecho internacional, mientras los responsables permanecían en silencio. No hubo reivindicación, ni mensajes oficiales, solo el silencio y la certeza de que el ataque había cumplido exactamente su objetivo. Días después, comenzaron las investigaciones. Los expertos en defensa analizaron la secuencia y descubrieron que los misiles habían usado un nuevo tipo de enlace de datos encriptado que no podía ser interferido. Se trataba de una tecnología que combinaba señales cuánticas y transmisión redundante en múltiples frecuencias. Esto significaba que incluso si el enemigo intentaba bloquear la señal GPS, el misil podía mantener su curso gracias a su sistema de referencia visual y su memoria inercial. En otras palabras, eran imposibles de desviar. Los informes preliminares también revelaron que antes del ataque, hubo un ciberataque sincronizado. A las 2:20, justo 3 minutos antes de los impactos, los radares y sensores del complejo sufrieron un apagón temporal. Los registros mostraban que alguien había insertado un código malicioso en el sistema de defensa. Ese virus, bautizado luego como Spectre 9, fue diseñado para desactivar los radares durante exactamente 180 segundos, el tiempo suficiente para que los misiles entraran sin ser detectados. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, ya no había nada que defender. Las implicaciones fueron enormes. Por primera vez, se demostró que una operación podía coordinarse en múltiples dimensiones: guerra electrónica, ataque cibernético y armamento de precisión. Era una muestra de poder tecnológico y militar sin precedentes. Los analistas comenzaron a hablar de una nueva era de conflictos invisibles, donde la superioridad no se mediría por el número de tropas o tanques, sino por la capacidad de atacar sin ser visto, sin ruido y sin error. Sin embargo, no todo fue tan limpio como los informes oficiales quisieron mostrar. Filtraciones posteriores indicaron que uno de los misiles no explotó al contacto, sino que penetró el suelo y quedó parcialmente intacto. Equipos de rescate y técnicos militares encontraron fragmentos del sistema de guiado y restos de su microprocesador. Aquello permitió a los ingenieros locales estudiar su tecnología, lo que desató una carrera por replicar o contrarrestar ese tipo de armamento. Algunos expertos aseguran que, gracias a esos restos, se desarrollaron en los meses siguientes nuevos sistemas antimisiles, que ahora pueden rastrear proyectiles hipersónicos con mayor precisión. En los días posteriores al ataque, las tensiones diplomáticas se elevaron a niveles alarmantes. En las Naciones Unidas se convocaron sesiones de emergencia, mientras los gobiernos implicados se acusaban mutuamente de violar tratados internacionales. A pesar de las declaraciones, nadie asumió la autoría del ataque. Los medios especularon con diversas posibilidades.
una operación encubierta de inteligencia, una respuesta a un acto previo de sabotaje o incluso un ensayo militar de nueva generación. Lo cierto es que ningún país quiso reconocerlo, pero todos tomaron nota. El mensaje fue claro: las guerras del futuro no se ganarían con ejércitos visibles, sino con algoritmos, satélites y precisión absoluta. La era del daño colateral había terminado. Comenzaba la era del golpe perfecto. Los especialistas en defensa comenzaron a reevaluar sus estrategias. ¿Cómo proteger instalaciones críticas cuando el enemigo podía alcanzarlas desde cientos de kilómetros, con una exactitud de centímetros y sin previo aviso? Un informe confidencial filtrado semanas más tarde reveló que la operación había sido planeada con al menos 8 meses de anticipación. Durante ese tiempo, una red de espionaje digital había infiltrado bases de datos y comunicaciones internas, recopilando información sobre los turnos del personal, los horarios de mantenimiento y los códigos de acceso. Incluso se descubrió que algunos sensores habían sido manipulados con microdrones lanzados desde el aire meses antes, equipados con dispositivos capaces de interceptar señales de radiofrecuencia. El ataque no fue solo militar, fue un asalto a la información. La reacción mundial no se hizo esperar. Países aliados comenzaron a invertir millones en modernizar sus sistemas de defensa. Se incrementó la demanda de radares de alerta temprana y de sistemas antimisiles basados en energía dirigida. Al mismo tiempo, se intensificaron las operaciones cibernéticas, en un intento por detectar posibles amenazas antes de que ocurrieran. En pocas semanas, el mapa global de seguridad cambió por completo. Mientras tanto, en el lugar del ataque, los equipos de rescate trabajaban entre escombros radiactivos y restos metálicos. La magnitud de la explosión había dejado cráteres que se llenaban lentamente con agua subterránea. Algunos testimonios afirmaron haber visto, la noche del ataque, luces azules y un sonido ensordecedor que duró apenas un par de segundos. Lo describieron como el rugido de un trueno que venía del suelo. A día de hoy, esas imágenes siguen siendo analizadas para determinar el tipo exacto de carga usada. Un detalle que pasó desapercibido para muchos fue la sincronización casi imposible de lograr. 3 plataformas de lanzamiento diferentes, cada una en entornos y distancias distintas, coordinaron impactos con una diferencia de apenas 2 segundos. Ese nivel de exactitud solo puede lograrse con un sistema de comando completamente automatizado, capaz de corregir trayectorias en tiempo real mediante inteligencia artificial. Esto marcó un antes y un después. Ya no era el humano quien presionaba el botón final, sino una red que calculaba y ejecutaba sin margen de error. Los informes de inteligencia posteriores también confirmaron que, tras el ataque, se incrementó el tráfico de datos en servidores ubicados en países neutrales. Algunos expertos creen que allí se almacenaron las grabaciones de vuelo y los algoritmos de navegación usados en la operación. Si esto es cierto, significaría que las potencias involucradas no solo demostraron su capacidad destructiva, sino también su habilidad para ocultar las huellas digitales del ataque. Varios meses después, en una entrevista filtrada, un supuesto analista militar, que participó indirectamente en la misión, aseguró que el objetivo principal no era destruir el complejo, sino probar una nueva generación de misiles autónomos. Según él, el verdadero blanco era simbólico: demostrar que ninguna fortaleza, por más protegida que esté, es inmune a la precisión tecnológica. Fue un mensaje al mundo, dijo. Un recordatorio de que el poder ya no está en las armas, sino en los datos. Pero existió. Las pruebas están ahí. Los cráteres, los restos metálicos, las imágenes térmicas y los informes que siguen apareciendo en foros especializados. En el fondo, lo que ese ataque demostró no fue solo el alcance del poder militar moderno, sino la vulnerabilidad absoluta de cualquier nación ante la tecnología invisible. Lo que acabas de ver no es solo una lección de táctica, es una advertencia. Si te dejó pensando en las implicaciones éticas, tecnológicas o geopolíticas, cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que la precisión quirúrgica hará las guerras más limpias o más peligrosas? Dale like, suscríbete y comparte para que más personas debatan sobre esto.
Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!